Hay temas que siguen generando más silencios que respuestas. La sexualidad, el deseo, el HPV, la menopausia o los cambios que atravesamos a lo largo de la vida suelen estar rodeados de mitos, prejuicios y desinformación. Y mientras tanto, las redes siguen castigando muchas veces las conversaciones que más necesitamos tener. En este encuentro de LOC, la otra clase, nos proponemos hablar de todo eso sin tabúes y con información basada en evidencia. Nos acompaña Sandra Magirena, médica tocoginecóloga y especialista en ginecología infanto-juvenil, que trabaja desde una medicina integrativa con perspectiva de género y un enfoque humanista de la salud de las mujeres. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de LOC, la otra clase. En el día de hoy, ya vimos la presentación como siempre, nos acompaña Sandra Magirena. Hola, bienvenida. ¿cómo estás? Bienvenida, Sandra, un gusto recibirte. No, gracias a vos por la invitación. Hace mucho que quiero contactar con vos, te sigo hace mucho en redes sociales y siempre soy muy atenta a todo tu contenido porque fue uno de los primeros espacios en donde empecé a obtener determinada formación que obviamente si bien yo soy docente en la Facultad de Medicina también, de la materia mira. salud mental, de la UBA, son cosas que lo biológico, viste, como psicóloga siempre le queda como esa pata afuera. Bueno, y es lo que nos pasa a los médicos con la parte psicológica. Hacemos buen equipo, Sí, buen sí, equipo. sí, sí. Siempre digo que un sexólogo, que es la subespecialidad que tenemos, para el médico le falta la pata, se tiene que formar mucho en la pata psicológica, y el psicólogo tiene que ampliar un poco más en la pata biológica. Literal. Para poder complementarse. Tal cual. Somos seres biopsicosociales, así Totalmente. que a ambas también nos falta como este otro mundo de lo social que también impacta un montón. Estamos aquí hoy, entre estos 20 episodios de LOC, para hablar un poquito acerca de la amada, para mí al menos, no sé para vos, ahora me lo dirás, educación sexual integral. Estos 20 episodios los grabamos en el marco de los 20 años de la ESI, que se cumplen este 4 de octubre. Y te quería preguntar, como para arrancar esta nota, ¿qué es para vos la educación sexual integral? Bueno, me encantaría que tenga mucha más difusión de la que está teniendo en los 20 años. Cuando decís 20 años, yo no puedo creer que todavía sigamos escuchando o viendo espacios donde no llega la educación sexual a las personas en general. La educación sexual integral es una herramienta que se instrumentó y se ubicó dentro de lo que son los programas educativos generales de formación para docentes y personas en general, donde el eje central está puesto en la vinculación entre las personas, el respeto, el reconocimiento, la inclusión, el reconocimiento de lo que es la diversidad, el autoconocimiento de los cuerpos, el sacar del tabú cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad. Y entonces uno a veces no puede creer que haya gente que se oponga a que un niño, niña o niñe se lo eduque en valores, porque en realidad es una materia que sirve para educar en valores, podríamos decir, sexoafectivos en general. Así que bueno, un poco somos militantes de este tema hace tantos años y te asombrarías de ver las cosas que a veces yo escucho en el consultorio, en las reuniones con las mujeres, donde todavía hay espacios que no quedan claros y sigue habiendo cosas de tabú, sobre todo para los cuerpos de las mujeres. Bueno, ¿cómo fue que elegiste esta profesión? Sandra, como vimos en la presentación, es ginecóloga. Uy, hace tantos años. Bueno, mira, yo me recibí en el año 83. No, 82 me recibí. Después hice la residencia de ginecología y obstetricia en el Policlínico Bancario. Después trabajé muchos años en el Hospital Álvarez, donde trabajé, ahí me formé en violencia y en temáticas de abuso sexual infanto-juvenil y grupo de mujeres víctimas de violencia. Y en ese ida y vuelta entre la ginecología y la sexología y la violencia fue que me formé en sexología. Creo que debo ser una de las primeras alumnas de Juan Carlos Kuznetsov, que ya partió, porque hace muchos años que estoy trabajando
trabajando en el tema. Siempre me gustó trabajar con las mujeres y siempre me gustó abarcar las distintas etapas de la vida de la mujer. De formación específica y certificada, soy ginecóloga infanto-juvenil. Ah, me encanta. Hace muchos años que trabajo en ese tema, tengo la certificación, de hecho los exámenes que tomamos son exámenes de las profesionales que van a formarse en esta disciplina, y pertenezco a la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, que tiene ya más de 50 años en Argentina, capacitando profesionales en el área. Pero el hecho de seguir trabajando con las mujeres me lleva, por ejemplo, que hoy tengo una subpoblación de mujeres que entran en la menopausia. De hecho, escribí un libro en la pandemia que se llama Regreso a mí, para vivir la menopausia con conciencia, y eso me abrió otro campo de trabajo. Y además ahora me pasa que estoy atendiendo mujeres que están entrando en la perimenopausia, pero que tienen hijas adolescentes, y que yo las atendía cuando ellas eran adolescentes. Así que es como, viste, ver el círculo de la vida de la mujer, que bueno, que me apasiona, y es algo que siempre sigo estudiando y mirando y escuchando, porque aprendo mucho de las mujeres. Tenemos algo en común, y es que trabajamos con la misma población. Yo trabajé varios años en el Ministerio de Salud conduciendo el Plan ENIA, lo debes conocer, ¿Cómo no le lo voy a decimos a la conocer? El gente. Plan ENIA, que nosotros colaboramos muchísimo con el Plan ENIA y las capacitaciones en el interior del país. Que lamentablemente fue, porque esto también hay que visibilizarlo, un plan para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Y que bajó casi el 50% la cantidad de embarazos no intencionales en adolescentes. Tal cual. Y fue un trabajo espectacular que se hizo en el 2015, ¿no? Empezó en 2018. Sí. Yo me sumé en el 2021, creo, o fines de 2021, principios de 2022, post pandemia fue. Así que, sí. Ahí. Y ahora está totalmente desfinanciado. Y ahora está desfinanciado, y actualmente los y las profesionales que trabajamos en el Plan ENIA, tuvimos que buscar nuevas alternativas y nuevos lugares de inserción laboral, porque lamentablemente es un lugar que ya no funciona. No, al desfinanciarlo, digamos, es imposible sostener. Yo recuerdo que en cada provincia y en cada lugar había efectores que trabajaban directamente con la provisión no solamente la provisión de los anticonceptivos, de los métodos, sino con la capacitación. Porque, bueno, lo mismo pasó hablando de la salud, acá que ve este útero tan bonito, con la salud menstrual que hicimos en el año, eso fue post pandemia. Hubo una presentación de un par de proyectos de ley que hicimos en diputados para promover la provisión gratuita y acompañamiento educativo en la salud menstrual de copas menstruales a las mujeres, y favorecer a las emprendedoras que trabajaban con productos de gestión menstrual sustentables. Y bueno, también se hizo el primer informe ahí, sí, y ahí quedó. Y en el silencio. Luego de eso se desfinanció también. Sí. Y bueno, y esto es lo que uno ve, que uno dice tantos años de lucha por derechos a las mujeres y a los cuerpos gestantes, y hoy por hoy estamos otra vez en punto cero. Bueno, esa es la idea de este espacio, esa es la idea de reunirnos, de generar estas 20 conversaciones, como te decía hoy fuera del aire, como para hablar de la educación sexual y que no integral. se callen las voces, y que sí se siga hablando del tema para que siga circulando. Y de la importancia que tiene, ¿no? Vos como ginecóloga infanto-juvenil, ¿qué cosas has visto, qué impactos de la educación sexual has visto en consultorio, si es que los viste? A mí me llama mucho la atención hoy, 2026, que cuando tengo un adolescente en el consultorio y viene a hacerse su control, me encuentro con bastante desconocimiento de sus cuerpos, bastante poca conexión con el autoconocimiento. Por ejemplo, para decir, bueno, vas a ponerte una copa, y yo, no, me da impresión, no me gusta. Y vos decís, no puede ser que a esta altura de la vida, donde se habló tanto, todavía haya tanta resistencia por parte de las jóvenes de autoconocerse o de usar productos de gestión menstrual como la copa menstrual, por ejemplo. Literal, Rarísimo. De Raro. utilizar estos productos, y también de
masturbarse, de tocar su propio cuerpo. La masturbación, por suerte, la masturbación hoy entró en el terreno de la indicación terapéutica. Acá tenemos unos... Acá estamos, les cuento, del otro lado, en el Museo de la Mujer que nos alojó, porque precisamente me enamoré de esta exposición, hermosísimo, lo van a ver en redes antes que en el YouTube. Y acá tenemos un clítoris, y hace muy poquito... Muy poco. Esa es otra cosa que siempre les cuento a los jóvenes en las conferencias y en las charlas, que ese clítoris, así como lo mostrás, se describe en el ámbito de la medicina en el año 2005. Ah, mirá. No es que no estaba descrito, porque los anatomistas... Yo entendí que el primer estudio había sido en el 98. No, los anatomistas lo habían descrito antiguamente, no sé, en el 1800. Después quedó anulado. Después vino, vos sabrás muy bien, toda la teoría freudiana, que hubo un conflicto con el clítoris terrible y se desapareció de los textos médicos. Yo estudié medicina y en ningún texto médico vi el clítoris así. Y recién en el año 2005 una uróloga, O'Connell creo que se llamaba, lo pone o sea, lo rescata de los textos anatómicos antiguos y empieza a hablar a mostrar la fisiología, y a partir de ahí Basson, que es una sexóloga también, que en el 2006 cambia la modelo de respuesta sexual femenina. Entonces fueron dos mujeres las que rescataron la anatomía del tejido eréctil, que es igual al del varón, nada más. Teníamos que ser las mujeres. Está metido hacia adentro, y ahora salió hace poco también una descripción de toda la red nerviosa que tiene. Y el mapeo, tal cual. Bueno, todo eso estaba, no es que no se conocía y se descubrió ahora, estaba guardado en los archivos, ¿no? Como el nombre de la rosa, ¿viste el libro sí. de los textos sagrados que no se pueden tocar? Bueno, esto pertenecía a ese capítulo encriptado. Entonces, cuando se describe el clítoris, se muestra y se cambia la visión que tenemos los terapeutas sexuales de lo que es la respuesta sexual de la mujer, nos sacaron 2 pesos de encima. Primero, el que no es necesario tener deseo de entrada. Uno puede empezar a excitarse sin tener ganas. Y el deseo aparece si las condiciones del contexto son las que van a motivar a la mujer. Y el segundo, que el orgasmo no es una necesidad absoluta. Es decir, la relación puede ser satisfactoria sin tener orgasmo. Entonces vos fíjate qué cambio radical en los modelos de atención terapéutica. Ahora está todo medio tergiversado con el tema del deseo, porque parecería ser que, viste, no sé, todas las mujeres tienen problema con el deseo. Y bueno, y ahí otra vez la educación sexual integral viene a ocupar un rol fundamental. Porque si una mujer sabe cómo funciona su cuerpo, a una mujer vos le enseñás cómo su tejido eréctil es igual al del pene, nada más que está metido hacia adentro, y por eso hay que ir a tocarlo y hay que ir a estimularlo, que no tiene las válvulas de seguridad que tiene el pene, y el aflujo de sangre tiene que ser permanente, y que la respuesta sexual está condicionada por otros elementos contextuales. Anoche fui a dar una charla a profesionales de la salud y sale ese tema del deseo. Bueno, y entonces, ¿cómo tiene ese deseo? Es ganas de hacer algo, que vos lo construís en tu imaginación. Siempre el deseo aparece en el constructo imaginario. Y después, cuando llevas a cabo la acción, podés quedar motivada o no para volver a repetirlo. Entonces, si uno piensa que el deseo ya tiene que ser lo mismo que vos te imaginás en el momento de la concreción física, material del acto en sí, y ya ahí empezamos con un problema, porque generalmente no es así siempre. No, tal cual. Nada es lineal, obviamente. Por ejemplo, yo venía hoy acá, me decís, no conocía este lugar, me decís, bueno, voy, me lo imagino de una determinada manera, pero después entrás y ves y decís, te entran otros estímulos, que vos decís, ay, mira qué lindo este lugar, che, me motiva. Distinto hubiera sido por ahí si entro, hace frío, feo, además, por ahí me había hecho un constructo y cuando llego no me gusta y entonces el deseo cae. Es algo dinámico. ¿Podemos hablar un poquito de consentimiento en este sentido? Bueno. Porque me parece fundamental. Yo creo que te lo dije también afuera del aire, me dedico a lo que es prevención de violencias, ¿no? Bueno, sí, de violencia sexual sobre todo. Y empecé con la educación sexual integral precisamente porque es la herramienta más eficaz que tenemos para prevenir violencia, ¿no? Y vos estás hablando de que el deseo no es espontáneo muchas veces, que hay que trabajarlo. Y que cambia.
y que va cambiando. Y por ahí llegás a esto que vos decís del consenso y el consentimiento, que es fundamental. Porque de repente yo puedo tener ganas de hacer algo, pero cuando entré, llegué, me gustó, no me gustó, me voy. O te digo, no, no me gusta, no quiero. Es decir, los consensos se plantean previamente en un encuentro. Y después uno puede decir, bueno, está bien, vamos a hacer tal cosa. Y después cuando lo estoy haciendo no me gusta y te puedo decir, no, ya está, me voy de acá. Ahora, vos tocas un tema ahí que es un temón, que es el de la violencia y de las relaciones de dependencia emocional, donde hoy todavía hay mujeres posmenopáusicas que tuvieron toda la vida dedicadas a la crianza, al cuidado de la casa, al marido y al modelo tradicional, que todavía sigue estando vigente, y cuando llegan al momento de que se encuentran con la posibilidad de disfrutar de sus cuerpos o de su sexualidad libremente, porque se fueron los hijos, se jubiló y la vida le cambió, se encuentran con que no les gusta lo que estaban haciendo hasta ahora. Y en lugar de decir, che, no me gusta esto, vamos a cambiarle la regla del juego, vienen y te dicen, no tengo deseo, se me fue el deseo, yo podría no tener más sexo. No, señora, no es un problema. Y buscan soluciones mágicas como, no sé, los pellets y cosas que se ponen las mujeres para levantar el deseo. Y en realidad lo que hay que hacer es cambiar el juego. Cambiame el juego, me aburrí de este juego, no me gusta más. Está muy Cámbiamelo, quiero otra cosa. En los consultorios. En los consultorios, ¿no? Yo te podría decir que 90% de las mujeres que consultan hoy en mi consultorio posmenopáusicas con falta de deseo sexual son mujeres aburridas, desmotivadas. Ok. ¿Y cómo trabajas la motivación, vamos a decir? La motivación se trata con esto, descubriendo, bueno, a ver qué cosas son las que te... Olvídate el sexo, qué cosas te gustan hacer en la vida, qué es lo que más te motiva en la vida, a qué cosas vos vas a buscar porque te encantan, ¿no? Bueno, y después ahí cuando va conectando con realmente lo que es deseo y consumación de un acto propiamente dicho que después te deje motivada, bueno, empezá a buscarlo. Entonces decís, bueno, ay, a mí me gustaría, no sé, y vas al archivo de la memoria y te acordás de cuando, no sé, eras más joven y no estaban los chicos en la casa y cómo se tenía sexo. Bueno, hay que tratar de adaptar y volver a encontrar ese camino, porque la huella está, el cuerpo tiene memoria. Y en cuanto a, volviendo a la educación sexual, ¿no? La información, contar con más información, como decís vos, de cómo explorar el propio cuerpo, de qué es lo que me da placer. Y esto, señora, no tiene que ver con las hormonas, el deseo, solamente. ¿Sí? O sea, todo el mundo ahora le echa la culpa a que la menopausia, porque te bajan las hormonas, se te va el deseo. No. Claramente no. Desmitificando. Saquemos ese mito. Abajo ese mito. Señora, a cualquier edad usted puede recuperar el deseo. Lo que hay que tratar es de recrear el juego. Cambiar la motivación. A ver, yo suelo poner el ejemplo práctico que se entiende, ¿no? Yo juego al tenis, por ejemplo, y yo, si me ponen a jugar con chicas de 40 años, seguramente la voy a pasar muy mal. Entonces tengo que buscar modelos o las señoras grandes que jugamos al tenis paradas. No se te escapa una pelota, pero prácticamente no te moves, porque ya adquiriste la forma corporal de disfrutar de ese juego. Y no estás peleándote con, no sé, correr el colectivo o bajar a las escaleras del subte. Antes yo escuchaba que venía el subte y bajaba las escaleras y lo agarraba. Ahora no. Bueno, espero el próximo. Es decir, adaptar... Vas con otros tiempos por la vida. Claro, vas adaptando. Acá igual, en la sexualidad La sexualidad es lo mismo. No todos los encuentros son acá arriba. O sea, hay que buscar el contexto, el encuadre, lo que te motive realmente, el lugar, la escena, jugar, como hacen los chicos. Pero para eso tienen que saber cuáles son los cambios que van a ocurrir en el cuerpo, que eso es educación sexual también. ¿Qué te pasa cuando llegas a la menopausia? ¿Qué te pasa en la vejez? ¿Cómo cambian los tejidos? ¿Cómo hay que menopausia? Porque esto ha sido uno de los temas, otras invitadas, no son todas profesionales de la salud, son de distintas áreas, de distintas disciplinas. Hablábamos el otro día con Julia Calvo, por ejemplo, la actriz, y hablábamos de esto, de que antes no se mencionaba la menopausia. No se mencionaba el climaterio y los cambios físicos que atraviesa nuestro cuerpo, digamos. Sí, estaba silenciado, pero ojo que ahora está sobredimensionado. A ver,
¿no? Porque una cosa es que yo te explique y vos aprendas cuáles son los cambios que vas a tener y qué pasa en la menopausia, y otra cosa es que se medicalice y se ponga como una patología y que haya que corregir todo a punto de ser la juventud eterna. Por ejemplo, las mujeres, vos sabés que las mujeres indígenas no tienen síntomas. Tienen menopausia también porque dejan de menstruar. O sea, salen de la etapa cíclica, entran en la etapa no cíclica y ellas empiezan a ciclar con la luna. Pero no tienen síntomas. Mira. Y se convierten en mujeres sabias que son las que acompañan los procesos de las más jóvenes. O sea que hay algo de lo cultural Totalmente. que interviene en esto. Totalmente. ¿No? Lo que sí es muy importante también que las mujeres conozcan, y eso es educación sexual, es que la vagina es el órgano que sirve para la reproducción biológica. Entonces, si vos perdés la capacidad de reproducirte biológicamente, se supone que ese órgano va a perder elasticidad, turgencia, se va a poner más seca y te va a generar molestias que, si vos estás acostumbrada a solamente tener sexo con penetración, probablemente tengas molestias. Había circulado, después las voy a buscar y seguramente acá se las pongamos, una imagen de inteligencia artificial de supuestamente un clítoris todo deshidratado. ¿Eso lo podemos desmitificar también? Sí, a ver, se pierde un poco de turgencia, porque convengamos que la caripela no es la misma que teníamos. O sea, uno ve tu cara, por ejemplo, y no tiene la misma turgencia. Yo estoy en los 40 ya, bueno, pero yo ya tengo 20 más, así que la piel va perdiendo turgencia y el clítoris, como al igual que un pene, chicas. Obvio. Los penes también se ponen flácidos porque pierden la elasticidad de ese tejido vascular, que es el que se llena de sangre y lo pone en erección. Lo que pasa es que los señores tienen esa pastillita azul que los ayuda. Los clítoris también pierden elasticidad y turgencia, pero si vos le pones sonda, lo recuperan. Entonces siempre les digo que hay 3 cosas que hay que hacer si vos querés seguir usando tu vagina y tu tejido eréctil esté en condiciones. Humectarte todos los días. Bien. Con humectantes vulvovaginales. El skincare llegó al Vulvacare, claro. El Vulvacare. El Vulvacare. Ponerte estrógenos o DEA intravaginal, que eso te lo indica el ginecólogo, y masajearla. Me encanta. Y la masajeás con señor, sin señor, con ¿Alguna juguete. indicación de cantidad de veces al día? No cuántas veces quieras. Muy bien. Que masaje lo que quieras. El óvulo te lo va a indicar el ginecólogo. La humectación la haces todos los días porque es diario, y el masaje como vos quieras. Cuando vos quieras. Me encanta. 3 tips. 3, esos por favor, se los hago repetir a todas siempre. ¿Qué son las 3 cosas que hay que hacer para mantener la vagina? ¿Cuándo apenas empieza la menopausia? ¿Y hasta cuándo? De por vida. Bien. Y 3 tips, si podés en 3, si no los que se te ocurran, pero para adolescentes, ya que estamos y es el público que más llega a mi cuenta y a mi canal. Bueno, me encanta eso. Las adolescentes, primero, autoconocimiento. Así que una adolescente mujer sabe que comparte mucho tiempo con varones. Los varones todo el tiempo se están masturbando, ¿o no? Y está totalmente habilitado además. ¿Por qué es eso? Porque están mapeando el otro día su en consulta cerebro. me decía un varón, ¿no? ¿Es normal si me masturbo 8 veces al día? Digo, ¿cuánto será el día que una chica me pregunte esto? Entonces, si el varón lo hace y de esa manera mapea su cerebro y aumenta su mapa erótico corporal para después tener un encuentro sexoafectivo propicio y agradable, las mujeres tienen que hacer lo mismo. ¿Puedo tomar el...? Sí, obvio, está ahí para eso. Con más razón, porque si vos mirás la vulva, no lo ves el tejido eréctil acá. El varón tiene su pene que lo toca, lo frota, siente cuando el tejido eréctil se pone duro y ahí va mapeando bajándose las aplicaciones en el sistema operativo cerebral que aumentan su erotismo sexual. Las mujeres, si no se lo ven, lo tienen que ir a buscar. Recordemos que está detrás de los labios, ¿no? Ese clítoris que vos mostraste, ese tejido eréctil que si vos voy a sacarlo de acá. Si vos lo agarrás y lo estirás, es igual que el tejido eréctil del pene, nada más que está metido acá adentro. Entonces, si yo no lo veo, y sé que está detrás de los labios menores, lo tengo que ir a buscar y lo tengo que frotar acá. Entonces yo acá lo voy a tocar, lo voy a sentir cuando se pone gordito, ¿sí? Y entonces ahí mapeo mi cerebro igual. Ahora, meto el dedo acá adentro y mapeo mi cerebro igual, que lo hace el varón. Que me gusta, que me da placer. Que me gusta, que me da placer, por dónde me gusta más, por dónde me gusta menos. Entonces, cuando yo voy a ir a jugar con otra persona, lo puedo compartir.
le puedo indicar. Lo Más puedo a la, indicar. más a la Quédate izquierda. ahí un ratito, correte para allá, porque si no es esperar. Y si yo tengo que esperar que venga alguien de afuera, si es una mujer no vas a tener problema porque es más fácil porque lo tiene en su cuerpo. Pero si es un varón, anda a pedirle que reconozca que esté esto que está acá adentro. Hasta que lo encuentra y vos mapees tu cerebro con el estímulo de otro, puede pasar mucho tiempo. Y es lo que yo veo en la consulta muchas veces en mujeres grandes que tienen un repertorio pobre. Entonces dicen, no, yo solamente tengo orgasmo si me pongo de determinada manera. Entonces ahí cuando el terapeuta sexual indica y le enseña a masturbarse, y ahí ya uno indica un juguete sexual para que sea más productivo, descubren, yo tengo mujeres que me dicen, entré a un parque de diversiones y no sé por qué juego empezar. Esto nunca nadie me lo había dicho. Así que al adolescente, mirarse con un espejo, porque no te la ves. Gracias por eso. Porque si no, así, contorsionista. Y con el espejo ya la estás viendo cambiada, ¿no? Porque ves lo derecho a la izquierda y la izquierda a lo derecho. Masturbarse como lo hacen los varones y mapear el cerebro. Entonces vos vas preparada al encuentro. Tenemos los tips para adolescentes, los tips para personas. Además te permite conocer tu vagina, donde van a entrar las copas menstruales, los ginecólogos, los óvulos, los tampones, lo que vos quieras. La vagina la tenés que conocer tocándola, no hay otra forma, salvo que seas ginecóloga y pongas espéculos y mires las vaginas de otras. De otras, pero que ninguna es igual, ¿o no, sí? son todas distintas, como las vulvas. Viste que las vulvas son todas distintas. Literal, sí. Que bueno, está la famosa pared de vulvas que hizo ese autor inglés. Estuve hace poco en el Museo Erótico de Barcelona y hay toda una pared, en este caso con fotografías, de todas las vulvas y te pones a mirarlo y es hermoso. Y nosotros tenemos en nuestra sociedad, se presentó un trabajo, Viva la Diferencia se llama, que lo hicieron colegas y lo presentaron en un congreso y sacaron 58 fotos de mujeres de distintas edades, hicieron un mural y un póster divino, porque son todas distintas y sin embargo hoy tenés la presión de, no sé de dónde viene, pero hay una presión muy fuerte de las estéticas y rejuvenecimientos vulvovaginales. Entonces se operan, se las cortan, se ponen ácido hialurónico, botox, son todas iguales, las miradas son todas iguales, todas depiladas. Entonces se perdió la posibilidad de además tocarse. Esto, chicas, grandes y jóvenes, esto es el templo sagrado del placer. Entonces hay que tratar de intervenirlo lo menos posible, al contrario, hay que cuidarlo. ¿Quita o existe la posibilidad, porque nada es así determinante ni tajante y como dijimos todas somos diferentes, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que eso quite o interfiera en lo erótico, en el placer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una cosa es la indicación, hay un solo caso de indicación, puede haber, por ejemplo, en un parto, un desgarro que deja la anatomía alterada, entonces uno la tiene que corregir porque quedó alterada la anatomía por un desgarro en el parto o una cirugía. Pero y ahí hay otra opción que es también estos labios internos o menores que a veces son muy largos, es decir, si llegan cuando uno los abre hasta más allá del pliegue de la ingle en posición ginecológica, tienen indicación de resección parcial porque se enganchan, molestan, dan incomodidad a la mujer. Pero acá hay terminales nerviosas. Entonces, si uno esto lo corta, lo inyecta, y estás modificando lo que es tu mapeo erótico, si es que alguna vez lo hiciste, y tiene su... Vos fíjate que cuando nosotros trabajamos con, por ejemplo, personas transgénero que se readecuan los genitales, hay que hacer todo un trabajo de remapeo erótico del tejido del neogenital, ya sea un varón trans o una mujer trans. No es lo mismo, porque vos estás haciendo... Es como cuando te operás, no sé, si te operás en algún lugar, la cicatriz la sentís por un tiempo y ya te cambia la sensibilidad. Sí, incluso, digamos, el cuerpo erótico en la mente tiene una representación y nosotros en la facultad, en medicina, de hecho, se ve el cuerpo erógeno como un constructo, como un concepto, ¿no? Totalmente. Que hay que elaborar. Exacto, muchas por eso veces es tan importante el mapeo en lo sensorial, ¿no? E incluir otras partes del cuerpo, no solamente lo genital, porque todo el cuerpo, la piel es un escenario donde se registran las sensaciones corporales, que cada uno va a tener la suya más o menos erótica, y eso es lo que va construyendo la modalidad que te pone en una situación de deseo de estar en contacto con otros cuerpos. Y además tiene memoria. Un montón. A ver,
Ahí porque vamos. vos viste que, por ejemplo, hay gente que se encuentra, ahora, sobre todo las señoras de mi edad o más, que por ahí se quedan solas, empiezan a buscar en las redes sociales y se encuentran con el novio de los 17 De los 20 años, qué que si lindo. fue una relación muy power eróticamente, es como que se apaga la luz y se enciende ese escenario. Había una Y todas publicidad que decía se enciende Gimonte, Sí, ¿te bueno, acordás? sí. Me vino, vos dijiste se apaga la Sí, luz, sí, se sí. enciende. Y muchas mujeres te dicen, me siento como de 17 años. Y por ahí el señor con el que se encuentra ya está gordo, pelado. Y no hay que ver, pero el erotismo, el cuerpo tiene recuerdo. Tiene que ver con eso, con la conexión, ¿no? Es Exactamente. como ese encuentro entre dos que no Exactamente. caduca, no No, vence. no, tal cual. Me encanta. Estoy aprendiendo un montón acerca del cuerpo y de lo físico y de todo. No, y después también cada una tiene el derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo, obviamente. Convengamos que yo creo que hay una fuerte presión del medio para que la mujer para volver al cuerpo hegemónico, chicas, porque tanto luchamos y ahora otra vez se vuelve a la hegemonía de los cuerpos, que tienen que ser perfectos, flacas, divinas, las vulvas impolutas, todo espectacular. Bueno, si uno lo quiere hacer y está realmente convencido y se siente bien modificando su cuerpo, está todo bien, pero que no sea una presión. Y ahí la ESI es muy importante, porque vos ahí trabajás el respeto al cuerpo, los valores que te brinda tu cuerpo, la aceptación de las diferencias, la inclusión de la diversidad. Entonces, y el amor como valor más importante, que no necesitas ser joven, bella y hegemónica para que te quieran o elijan. Tal cual, tal cual. Dentro de la educación sexual integral, el cuidado del cuerpo y la salud, que es un poco lo que venimos hablando, porque la salud sexual es parte fundante y parte muy importante de la vida Muy adulta. importante y todavía, y yo lo veo en los congresos médicos, todavía, viste, los ginecólogos somos los representantes máximos del cuidado de la salud sexual de las mujeres. Y todavía, viste, cuesta meter el tema en los congresos. Está re subvaluado. Y ni que hablar de cuando hablas de adolescentes. Sí. Me pasaba, bueno, antes mencionaba el Planenia, pero en otros espacios también que habito, que desde la prevención de las violencias, obviamente hay que trabajar muchísimo con adolescentes. Bueno, ahora yo acabo de venir del Congreso Mundial de Ginecología Infanto-Juvenil en San Francisco y uno de los temas candentes fue el tema de las redes sociales y el impacto que tiene sobre la conducta de los adolescentes. Y habló un profesor canadiense sobre la infodemia y de cómo se tergiversan las noticias. Hagamos la bajadita para que se entienda de qué estamos hablando. La infodemia es esta cuestión que en la pandemia cobró mucha popularidad, que es el 1 a 1 en redes, yo y el celular, ¿no? Yo y las redes sociales, yo y un mundo virtual que probablemente no sea igual o exactamente igual a la realidad. No, y además entender cómo funciona el algoritmo, que el algoritmo es el que te viene a buscar y que te lleva donde quiere que te lleves. Y eso muchos adolescentes, eso es importante que lo sepan también, los adolescentes creen que su cuenta de Instagram, por ejemplo, es cerrada, que no la ve nadie, solamente sus amigos. Pero está el algoritmo atrás, que es el que va pescando ¿Qué te interesa? ¿Cuántos segundos se quedó en un posteo? Y entonces ahí empiezan a tirar y es clarísimo que hay un montón de vulnerabilidades que están potenciadas por las redes sociales. Los trastornos de la conducta alimentaria, esto que hablábamos antes del reconocimiento del cuerpo. Las violencias, desde grooming, que es el acoso o abuso sexual de una persona adulta hacia adolescentes o las infancias por las redes sociales. Esto es importante también destacarlo. Se ven sumamente potenciados. Sí. El bullying, la agresión entre pares, inclusive. Las redes sociales lo que hacen es, las redes sociales y el fenómeno de todo lo virtual, ¿no? Porque hoy por hoy hasta la inteligencia artificial... Bueno, la inteligencia artificial es el monstruo que viene. Es el detrimento. A ver, con esto no quiero decir que estoy en contra de la tecnología, ni de los avances, ni de la usamos y la incorporamos, bueno, pero hay que tener criterio. Juicio crítico. Y ahí la ESI es muy importante, porque si vos educás al adolescente y le das toda la información necesaria, va a tener juicio crítico para ir a buscar lo que realmente necesita. Y no
todo preguntárselo a la inteligencia artificial, porque además la gente tiene que entender que la inteligencia artificial la carga gente y tiene un sesgo terrible, porque hay un montón de población, de razas, credos, religiones que quedan afuera. ¿Te encontraste con alguno en los ginecológicos? Sí, miles. Yo ¿Alguno que te acuerdes, un ejemplo? No recuerdo puntualmente, pero a veces cuando se equivoca que le digo, no, esto está mal. Ay, te pido 1000 disculpas. No me pidas disculpas, tipo, cargalo en tu memoria. Cargalo que corresponde. Corregilo. Bueno, debo confesar que uso la versión gratuita de todas, entonces quizá tiene más sesgo que el que corresponda, pero tiene mucho sesgo de género, de razas y de etnias. Porque está cargada, hay, por ejemplo, no sé, poblaciones que viven en el África subsahariana, no la cargan, está pasando. Ni que hablar de la IA generativa que te trae todos cuerpos hegemónicos, como decíamos Totalmente, antes. los lenguajes, porque hay lenguajes que no tienen diferencias de género. Entonces, cuando vos le preguntás a la generativa sobre una profesión o algo que tiene que ver con género, tira verdura. Te trae, ¿no? O te trae, por ejemplo, las profesiones que están jerarquizadas son todos varones tal y cual. las que son asistenciales. De hecho, al principio se hacía esa crítica, ¿no? Que a los asistentes virtuales le ponían una voz de mujer. Sí. Y a otras cuestiones, como esto, como las profesiones o lo que estaba destacado y que tenía que ver con lo técnico, se le ponía una voz masculina para dar cuenta de como esta cuestión de saber. Es que yo decía, mi abuelita Malvina había vivido, y ella siempre decía que había vivido desde la cocina económica galeña hasta el horno microondas. Y yo hoy puedo decir que viví desde ir a buscar un artículo a la Academia Nacional de Medicina en el Index Medicus, que era una biblia así, pedir la fotocopia, esperar que te la traigan para leer las actualizaciones del mundo, a hoy que le tiro a la IA que me busque bibliografía sobre determinado tema en los buscadores que uno ya sabe que son, y en 2 segundos tenés toda la información a disposición. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Porque uno tiene que saber usar la tecnología. Y los jóvenes están, es muy difícil entender, porque, claro, yo soy totalmente analógica. Pero un joven hoy, esta chica que está ahí, por ejemplo, es Flor, nuestra productora, es totalmente digital. Ella no concibe la vida de otra manera que no sea a través, ¿no? Más o menos de igual. la tecnología. Pero, viste, vos por ahí le hablás de cosas, esto, de que ir a buscar, a veces yo le digo a los residentes, íbamos a buscar los artículos al Index Medicus, que era una guía de teléfono. Literal, a mí me pasó, la primera vez que hice una monografía en torno a la violencia sexual fue en 5º año del secundario, esto fue en el año 2003. Porque para recibirnos... Ya había internet y todo Ya eso. había internet, pero hablaban de violencia sexual, ¿vos decís? No. O si ponías violencia sexual en internet, ¿qué te aparecía? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué hice? Fui a la biblioteca del Congreso y las cosas que me trajeron tenían que ver con el abuso sexual en la infancia. Actualmente lo nombramos como violencia sexual, ¿no? Pero en ese momento era nombrado de esta manera. Y en la escuela, lo primero que me dijeron, esto es una anécdota que es la primera vez que la cuento, mira en cámara, pero lo primero que me dijeron es, esto tiene lenguaje vulgar. Esto contiene, yo iba en una escuela de monjas. Así bueno, que, ya, súper sesgado. De ahí salí. Esto contiene lenguaje vulgar. Digo, la sexualidad era asociada a cuestiones que tenían que ver con lo vulgar. Bueno, hoy, gracias que trajiste esto, porque, por ejemplo, hoy, ¿cómo se llama? Cuando decís la higiene de los genitales, ¿cómo se le dice hoy? Higiene íntima. No, señora, higiene de los genitales, porque si no, íntimo te lleva a sexual. Y si vas a sexual, entras en tabú, en cosas que no se pueden hablar. No, la higiene de los genitales es higiene de los genitales. Bueno, pero de última lo íntimo, o por lo menos a mí me resuena a zona íntima. A zonas íntimas de tu cuerpo, ¿no? Que pueden ser los genitales, Sí. como pueden ser el ano, como pueden ser los pechos en el caso de las mujeres. Muchas, no limitarlo a eso, porque muchas veces, ojo, porque también el abuso sexual no tiene que ver solamente con el abordaje sexual. Bien. Porque un señor... Otro mito que tiramos Otro abajo mito. Por acá. eso yo lo de íntimo me El hace abuso mucho sexual ruido. no es solamente la penetración, la le ponemos violación un pi. o que le toque los genitales. A lo mejor un señor o una persona adulta que toca o acaricia de una manera no apropiada a un niño o niña, también está abusando porque no le dio permiso.
Entonces, no puede dar consentimiento. Exactamente. No es que si dice que sí, está habilitado. No lo puede decir que sí. Entonces, creo que estas cosas son las que visibilizó la ESI. Estas cosas son las que puso sobre la mesa y eso hace que se puedan prevenir violencia sexual, que se puedan denunciar. Embarazos. Que se puedan denunciar, porque también está el tema de la no prescripción del delito, porque el niño no lo puede denunciar y puede sí denunciarlo cuando es adulto y tomó conciencia, porque el delito no prescribe. Acá en nuestro país fuimos precursores de esto con la ley Piazza en Latinoamérica y hoy por hoy existe la ley de respeto a los tiempos de la víctima. Sí, el caso de Telma Fardín reciente también, sí, y eso mucha gente no lo sabe. O considera que no, que bueno, que ya pasó. Bueno, hasta no hace mucho tiempo se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? Y no de femicidios, como hoy lo catalogamos en un lugar. Siempre, yo creo que, volviendo al tema que nos convoca, que es la ESI, tendría que tener más espacio. Yo creo que tiene muy poca difusión, muy poca prensa. O sea, tiene mala prensa, ¿viste? Vos decís ESI, aparte dicen ESI. No, educación sexual integral. ¿Por qué no pueden decir la palabra sexual? Y no la pongas en redes sociales porque el algoritmo te bloquea porque dice la palabra sexual. Bueno, que tenemos que poner, viste que tenemos que poner el 4, poner sexualidad. Las veces que yo tuve que en YouTube, por ejemplo, videos educativos que tienen, y después ves crímenes y gente que acuchillan y las tiran por... Y vos pones sexualidad y te lo bloquean. Literal. Le tenés que poner un 3, un 4. También es un recorte, nos vamos a quejar ahí con Meta y con todos los que manejan. Claro, aparte son esa gente que está en la nube y que no. Hace poco denuncié un contenido porque realmente era violento. Y me aparecía, sabemos que hoy por hoy los tiempos, como en las redes se difunde contenido con sexualidad no explícita, educativo, etcétera. Entendemos que podría haber sido, no sé qué, le digo, no, esto es violento. O sea, no me dé vuelta. No puede discernir de la violencia cuando no decís una palabra. Pero ahí atrás no hay un ser humano, ahí atrás hay una IA. Una IA. Entonces, ¿qué podés? O sea, déjame hablar con un ser humano. Ahí es donde decimos que hay que aplicar el pensamiento crítico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto que hablabas de la educación sexual, ¿te acordás cómo fue tu educación sexual? ¿Quién te explicó? No, mira, ahora que veo ahí una bombachita con sangre y cosas menstruales. Después la mostramos también. Me recuerdo la imagen sentada a UPA de mi mamá, que estábamos en una hamaca y yo en una plaza, y yo decía, yo quiero ir a la pileta, yo quiero ir a la pileta. Y mi mamá me decía que no se podía ir a la pileta porque estaba menstruando. Y ahí me explicó lo que era la menstruación. Entonces mi primera menstruación no fue traumática porque me acordé, o sea, venía ya preparada con eso. Pero sí tenía toda esta cosa de que si era carnaval no podía ir a jugar con agua, no me dejaban lavar el pelo. Ah, mira. Sí, estaba instalada eso. Si te lavas el pelo, ¿qué pasaba? Se te cortaba la menstruación. Se te iba la sangre a la cabeza. El agua se cortaba y los pies no te los podías mojar, no podías batir la crema porque se te cortaba también. Estas cosas que la abuela Malvina bajaba línea y decía, no, esto no se puede hacer. Pero con respecto a la sexualidad, recuerdo también, no tuve educación sexual en la escuela, no existía, no se hablaba, te hablaban del aparato genital masculino y femenino y de la reproducción. Tampoco se hablaba de cómo cuidarse, no existía. Pero sí me acuerdo que tenía una amiguita de la cuadra, yo vivía en el Palomar, tenía una amiguita en la cuadra, Estela Alterio, si está por ahí, a lo mejor no la vi nunca más, que era la que traía toda la info, porque tenía hermanos más grandes. Entonces traía revistas que le sacaba el hermano y después nos explorábamos nosotros. ¿No? Jugábamos a explorarnos cómo era y así fue que fuimos conociendo, pero nunca jamás recibí información. Información científicamente validada, exacto, ¿no? Por eso será que me dediqué a estudiarlo. Espectacular, bueno, buenísimo. Vamos encontrando... Vamos por ahí, pero no tuve... la educación era de la calle, en el Palomar te educabas en la calle. Y con todas las invitadas, hasta ahora, hicimos un ejercicio que es el de nombrar a la vulva que tenemos acá, como la nombrábamos en la infancia. El público ya sabe cómo la nombraba yo, así que voy a poner otra forma de nombrarla. Porque yo si te tengo que dar nombres, no nos vamos más.
de lo que dice ¿Cómo la la gente. nombrabas ¿Cómo vos? yo la A nombraba? vos misma, cuando eras chiquita, porque seguramente no era vulva. No, seguro que no. ¿Sabes que no me acuerdo? A ver. Te lo puedo decir como la nombro ahora, pero no. Lo que se te ocurra, acá tenemos unas etiquetitas. Yo le voy a poner... ¿Muchos o uno solo tengo que poner? Yo te digo muchos porque me dijiste que te puedo nombrar un montón, pero no hace falta. Con uno está Bueno, bien. Uy, espérate, esto dice lío acá. Yo no me acuerdo de cómo yo la llamaba. Bueno, a ver, ¿y algún nombre que te haya llamado la Pero que me llamaba la atención. ¿Lo digo o lo escribo? Escribilo primero. Yo te voy a decir, porque ya que estamos, te voy a decir el mío. Cuando le decían, mi mamá me decía, limpiátela. Pochola. No, no es Pochola. Este era el nombre que le daban en mi casa, mirá. Mi mamá me decía, anda a lavártela, Pepa. Pepa. No, en mi casa puede ser que le hayan dicho, anda a lavarte la Pochola Ahí va. o la Cachu. Hola, Cachu. Bien. ¿Y cómo le digo yo ahora? Yo ahora le digo Chaycon. Ay, me encanta, me gusta la evolución. Esto después lo vamos a pegar. Esta es la y Chaycon, la de lo ahora. vamos a ir viendo. Por Es eso la le pedía vulva, que ¿no? escriba. La vulva que no es vagina, porque también viví toda esa etapa Ahí donde va. la evolución, donde las mamis empezaron a decirle vagina como una gran... No, la vulva es la vulva, la vagina es la vagina. Después le vamos a pegar los nombres y vamos a hacer una intervención ahí con la vulva. ¿Querés explicarnos con el material la diferencia entre vulva y vagina? Bueno. Como para que la señora en su casa... La señora en la casa entienda. o la adolescente en La la casa. señora y la chica. La vulva es todo esto, que se compone de un introito o entrada a la vulva que está entre los labios internos. Yo no le digo menores, porque ahora en los modernos le dicen labios internos. Internos, sí. No, para mí son labios menores y labios mayores, que son los gorditos que tienen pelo. Los menores, cuando los separás, te encontrás con el introito, que es todo esto. Y en el introito está el botoncito del clítoris, la entrada a la vagina, y en el medio un agujerito chiquitito que es la uretra. Ahí está, por acá, mira. ¿Dónde está la Está uretra? dibujadita. Ah, acá está. El pom-pom nos lo tapó. Bien. Y después, abajo tenés lo que se llama el núcleo del periné, el rafe, y atrás el ano. El periné sería lo que está entre medio. Entre el ano de- y la horquilla, nosotros llamamos horquilla vulvar, que es la parte inferior del introito vulvar. Y después, si vos te metes acá adentro, ya caes en la vagina. Que la vagina... Ah, mira, tengo vagina acá. Tenés vagina. Tengo vagina. La vagina, como su nombre lo indica, es una vaina. Viene de vaina, porque Mira. es la vaina que aloja el pene en la reproducción biológica. O Ahí sea, va. el pene está hecho de esa manera para que entre en una vagina y deposite el material genético en el fondo de la vagina, el espermatozoide, que viaja y busca el óvulo que está en la trompa del útero. Me gustó tu forma de nombrarlo. El pene está hecho de esa manera para llegar... Para llegar acá, para entrar en la vaina, claro, se envaina. Es como una espada que entra Si bien el nombre de la vagina viene de vaina. de vaina, De para vagina. enfundar, el pene tiene que llegar Entrar. ahí. Sí, es muy complejo todo el mecanismo. No, pero está bueno, y está bueno cómo lo explicabas con palabras accesibles, cotidianas, que las personas comprendan. Tal cual. Y que se entienda que vulva es todo, Vulva son es nuestros todo. genitales exteriores hasta ahora. Exacto. no Es como el civilizado. varón tiene pene y testículos, nosotras tenemos vulva. Y la vulva tiene todos estos recovecos. Y como son muchos recovecos, hay que mirarla, hay que abrir, hay que tocar, meter los dedos, porque no es como el pene que está ahí al alcance de la mano, ¿no? El varón tiene un vínculo con su pene maravilloso. Le habla, le pone nombre, se lo miran, se lo tocan, nadie le dice nada, nunca nadie le va a decir no te toques ahí. A la mañana cuando se despiertan lo primero Se que lo hacen, acomoda se lo ahí, se lo acomodan va a ver si tocando. está vivo, ¿no? Porque que esté vivo es muy importante. Se va fijando. En lo va cambio, las tanteando. mujeres no nos verán. A veces vienen a la consulta y yo le digo, esta manchita que tenés acá, no sé, le digo, pero ¿no te la mirás? O vienen y dicen, ay, me tocó algo ahí que no sé si lo tenía o no lo tenía. ¿Pero no te la mirás? Alguna vez te la tenés que mirar para ver cómo es. Si no, te la miro yo sola. Te voy a hacer una pregunta que no la tengo ni en la rutina, nada que ver, pero te lo pregunto.
Depilación. ¡No! Ahí va. No. Me gusta. Mira, tu dos respuesta. motivos. No, si querés, depilate el cavado y dejate un penachito alrededor de la Bien. entrada de la vulva. ¿Por qué? Porque el pelo cumple muchas funciones. Protege, libera una sustancia más aceitosa que humecta la piel de la vulva, evita que pasen los gérmenes del intestino a la vulva, porque está muy cerquita el ano de la entrada de la vulva. Tiene muchas funciones de protección. Libera unas sustancias feromónicas que son el olor a vulva, que es normal y es un olor que excita a la pareja. Y el otro tema, por el cual no me gusta que se depilen todas, es que queda una vulva de niña. Y entonces esto es una versión libre de Coincido en Magirena, esa versión, ¿no? y es que por vos eso que estás hice la pregunta. educando varones que se exciten con una vulva de nena. Porque las que no tienen pelo son las nenas. Me encanta este comentario y también vamos a hacer hincapié en esto porque estamos hablando de educación sexual y estamos hablando de prevenir violencias a través de la educación sexual. Y la verdad que Entonces, afeitarte, depilarte toda la vulva es violento. Sí, me da mucha impresión. Y además predispone a muchas infecciones, viven con flujo. quedan cada con una, ¿no? molestia. Pero la realidad, claro, eso, para la salud no está bueno. Bueno, y ahí viene este concepto de lo íntimo y la higiene íntima que tiene que estar limpia. Chicas, la vulva tiene olor a vulva. Y el olor a vulva es olor a vulva. Es un olor particular que cada una tiene. Como el olor a chivo, como el olor a pelo. O sea, te tenés que lavar, te tenés que higienizar. Obvio, pero todos hay los días. parte de ¿Con eso. qué nos lavamos? Con agua y con algún jabón o producto que sea respetuoso del pH que tiene la vulva según la etapa de la vida de la mujer. Si no, con agua Si no, con está agua. bien. Con agua está bien, sí, Todos porque hay los días, mujeres que no con tienen acceso a productos, pero generalmente tampoco a veces tienen acceso al agua, pero es muy importante que usen el agua que tengan para higienizarse los genitales. Sobre todo por esto que decía, ¿no? De que cuando uno va a hacer caca, está muy cerca el orificio del anal de la entrada de la vagina y de la uretra, que tenemos una uretra cortita y eso puede predisponer a infecciones urinarias. Así que el agüita siempre, Eso es algo que siempre de adelante para atrás. Eso Al igual que la limpieza de la limpieza, cola, ya sea con papel, como con bidet y con lo que Suki, sea, de que no adelante. suba nada, Exacto, todo que para todo se vaya para atrás. Por eso el pelo es importante. Así que si querés, mira, te puedes hacer un penachito acá, Le vamos ¿no? a poner unos pelitos acá unos alrededor pelitos y después se cosidos. La voy a depilan. intervenir esa vulva, además Se de con depilan con nuestros stickers. ¿Dónde te encontramos, Sandra? ¿Dónde me encuentran? Fundamental esto, por favor, siguiendo en redes, que me faltan muy poquitos para llegar a los 80.000 seguidores. Sí, Así te que, estuve viendo. Sí, así que Estás necesito poquitos. a full. Bueno, la red social, Consultorio Magirena, y si no, tengo una página web que es sandramagirena.com.ar. Atiendo consultas presenciales en Capital Federal, en Caballito y en Saavedra, y también atiendo consultas virtuales para el interior del país, otras partes del mundo. Así que página web o red de Instagram, ahí estoy. Ahí sí queremos la virtualidad. Sí, sí, porque se acercan muchas mujeres que no podrían llegar a la consulta. Y entonces la virtualidad está buena en ese sentido. Pero hay un momento donde tenés que estar cara a cara. Hablando de redes sociales, algunas preguntas quedaron afuera, sepan disculpar. Me preguntaban en las redes sociales el tema del HPV o papiloma. Es la infección ¿En qué más instancia común. estamos como para poder prevenirlo, como para poder... Y las instancias son, primero, la vacunación, Eso fundamental que de es la gratuita, libre, gratuita a los 11 años. Todas las niñas y los varones también se pueden vacunar con la última vacuna, que es la nonavalente, que cubre 9 serotipos virales. Y después está el tamizaje, que se hace a partir de los 30 años, el test de HPV para ver ADN viral, y si no, después de los 3 años de inicio de relaciones sexuales en cualquier mujer, hasta los 65 años, se dicen las normas, siempre y cuando no haya habido antecedentes de cánceres cervicales o intercambio de pareja. Y la prevención fundamental, que es el uso del preservativo y las barreras de látex para todas las infecciones de transmisión sexual. El otro día estaba en el exterior y yo comprando campos de látex porque acá es muy difícil encontrar. No, lo tenés que hacer hay. con el preservativo y es un chino. Y convengamos Y que... te queda chiquito, se Sí, te sí, patina sí. porque el preservativo viene lubricado. Sí. Entonces, bueno, existen en el exterior. Hasta se pueden comprar, dato,
por las aplicaciones de compras de mira. cosas virtuales. Sí, de esos orientales. Los orientales, cualquiera de ambas tiene. Ponen campo de látex y aparecen unos medios trambóticos que tienen que parece un barbijo. Pero son y otros que cómodos. son... Claro, el que parece barbijo es cómodo, lo mismo que el preservativo femenino, que también fue un proyecto que se hizo en todo este periodo ENIA, copas menstruales y demás. Hoy, por lo menos en los un preservativo para hospitales vulvas públicos de Capital, el preservativo vulvar se consigue todavía. Sí, que no es vulvar solo porque es una vaina que se mete dentro de la vagina, Claro, y hay una interno. parte que sale. Pero bueno, se Poquito. puede. Había un proyecto de unas chicas que estaban trabajando en el INTI que estaban intentando hacer esa parte externa como un arnés para ponerlo más cómodo, pero cayó el presupuesto. También existe, se llama vulvarnés, si no me equivoco, Sí. estoy diciendo marca. Este otro como para poner el que fabriques con el preservativo. Sí, pero ese se quejaban las chicas de ese modelo porque era muy así... Sado. Sado, sí. Tiene esa tendencia, sí. Pero bueno, son herramientas que Sí, existen y... Lo más obviamente importante es tener conciencia, cuidarse, usar los métodos de protección y para el HPV vacunarse, hacerse los controles, ir una vez por año al ginecólogo, que no matamos a nadie. La pregunta concreta era si no tiene cura, pero bueno, yo te pregunté por la prevención. El HPV hoy por hoy está instalado casi en el 100% de la población. Todos tenemos HPV dando vuelta por algún lado. El tema es la inmunidad, la respuesta inmunológica del organismo, del huésped, que haga una lesión premaligna. Y eso se previene con la vacunación y el tamizaje. ¿Y hay alguna forma de controlarse? Antes, yo me acuerdo, existían las campañas donde te llegaba el kit a tu casa y vos hacías el muestreo. ¿Controlarse una misma si tiene con o no el test de HPV? HPV se puede, con los test de PCR o que detectan ADN viral, sí se puede hacer. Lo que pasa es que eso tiene un costo que yo no sé hoy cómo se está manejando, ¿no? Claro. Pero sí, inclusive acá en el norte del país se hizo en hace como más de 15, 20 años, una campaña de gestión para educar a las mujeres y generar multiplicadoras, es decir, referentes barriales que fueran a enseñarle a las mujeres a tomar la muestra, y la que daba test positivo bajaba y la van a buscar para hacer el Papá Nicolau. Porque convengamos que el test detecta ADN viral, pero no lesión. Entonces, si una mujer tiene un test positivo, tiene que hacerse un Papá Nicolau y una colposcopía, porque podés tener el HPV y no tener lesión. Bien. Bueno, estas preguntas aparecían y aparecían otras que fueron diciendo en la charla, ¿no? ¿Qué es lo que te encontraste en el consultorio? ¿Cómo? Así que la última va a ser lo que vos quieras contarnos o decirnos que crees que haya quedado por fuera. No, primero agradecerte el espacio y agradecer la difusión. Me considero una militante de la difusión de conceptos de salud y cuidado de los cuerpos de las mujeres y bueno, y que tenemos que seguir trabajando porque todavía no está resuelta la temática de las violencias y de las desigualdades a las cuales las mujeres en todos los estratos sociales, porque esto no respeta estratos sociales. Siempre digo que cuando voy a dar las charlas sobre sexualidad a los grupos de mujeres, en cualquier estrato social se hacen las mismas preguntas y tienen las mismas dudas. Entonces eso es una indicación que nos tiene que llamar la atención a los trabajadores de la salud y a los educadores de que tenemos que seguir llegando a todos los lugares por igual. Así que bueno, gracias por el espacio. Gracias a vos por haber venido, por participar, y agradecemos también al Museo de la Mujer que nos dio hoy asilo. Y muestren las imágenes que son Vamos divinas. a hacer una pequeña recorrida y vamos a charlar un poquito con Graciela porque esta muestra, la verdad, es hermosa. Preciosísima. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Otra Clase. Estamos con Graciela, fundadora del Museo, nos va a decir ahora si fundadora del Museo de la Mujer. Estamos aquí con una muestra muy, muy hermosa. Acabamos de grabar un episodio de LOC, nos fue anfitriona. Muchas gracias por estar en el espacio y querer compartirlo. Abrirnos las puertas. Y Graciela nos va a mostrar un poco de qué se trata esta muestra, a contar y a visibilizar un poquito qué es lo que vienen haciendo en el museo. El museo es un proyecto del año 89, o sea, del siglo pasado. Y lo que tiene en este momento son muestras temporarias que duran 21 días. A pesar de que durante todos estos años, como parte del movimiento de mujeres y el feminismo, hemos ido haciendo mucho acervo.
Pero bueno, las razones económicas y de crisis, como siempre estamos acostumbrados los argentinos y las argentinas a vivir, nos ha llevado a un espacio más pequeño que nos permite esto, la movilidad una vez por mes, de tener a muchas artistas, en este caso de soporte artístico, pero en otros casos de muestras históricas. Y estamos recibiendo hoy, termina ya próximamente este sábado Cuando la salga muestra. este videito ya va a haber terminado. O sea esta que el muestra. que quiere verla tiene que apurarse. La tiene que ver por acá, porque ahora nos vamos a quedar Tiene que viéndola. apurarse. Son 9 artistas de la ciudad de San Pablo, de Brasil, feministas ellas, que hacen un trabajo de soporte textil en el arte, a veces incluso muy subestimado porque se consideraba una artesanía y no un arte, o sea que están revalorizando desde un contenido feminista, de recuperación del cuerpo de las mujeres en su base material, que eso me parece que hoy por hoy está en debate en el movimiento de mujeres y en el feminismo, que es ser una mujer, y frente a un embate de borramiento a nivel biológico. Las mujeres se nos considera una identidad más, cosa que el feminismo materialista rechaza. Entonces, bueno, esta muestra pone en valor el cuerpo de las mujeres, una vulva, un útero, un corazón, la sangre, o sea, estamos vivas, somos una base material que nos da contenido. Ahora los vamos a ver porque vamos a hacer una recorrida visual también. Mensajes empoderadores en cada una de las obras. Mensajes que transmiten esto, que tenemos un poder, que lo podemos utilizar, y muy ligado a esto de lo biológico. 9 artistas coordinadas por Ana Cabrini, que es quien ha curado esta muestra. O sea, no quiero dejar de nombrarlas. Y con la colaboración de una argentina, Villalba, que les dio también el soporte al espacio físico. Así que encantada de tenerlas a ustedes y a ellas. Gracias. Nos contabas antes que el museo surgió hace 20 años. Lo que nos reúne en el día de hoy es uno de los encuentros que estamos realizando por los 20 años de la educación sexual integral. Y fuera de cámaras me comentabas cuál era tu vínculo con esta ley tan estrecho. ¿Querés contarnos un poquito? La ley es una ley muy peleada para el feminismo desde principio de siglo. Yo te contaba la experiencia de Raquel Camaña, que falleció en 1915, y que fue una de las pioneras, porque fue la primera que planteó la necesidad de la educación sexual integral en la escuela pública. Si ustedes leen su biografía, su bibliografía, que se llama Cuestión Social, la pueden encontrar en internet, está en PDF, van a ver cuál era su propuesta de información, incluso de formación de formadores, para que en las escuelas normales los docentes se formaran para ESI en las escuelas. Maravilloso. La verdad que era una verdadera pionera. Entonces, fue más de 100 años de lucha del feminismo por la educación sexual. En este caso, mejorada porque es integral, o sea, vista desde todos los aspectos, el material, el psicológico, el social, en esta idea de que la integralidad de lo humano nos contiene en todos los planos. Así que con esos antecedentes, haber podido volver a reafirmar la necesidad y tener una ley en el 2006, que a nivel de la legislatura fue un proyecto de Ana Supa, que quizás algunas no la tienen presente, no la recuerdan, pero fue una gran legisladora que supo pelear esta ley. Y a nivel nacional, las autoras Barbayelata y Juliana Marino. Y tuve la oportunidad de acompañar a ellas en ese proceso, tanto en ciudad como en nación. Y en el año 2009... nos llevó casi 3 años, pero logramos el primer postítulo oficial y gratuito garantizado por el Estado en la ciudad de Buenos Aires de formación docente. Que ahora está que hoy tan en peligra. riesgo. Que hoy peligra. Después de 17 años, el Ministerio de Educación de la ciudad pone en riesgo la continuidad de esa formación. Ya cerró la escuela de maestros donde teníamos una formación los docentes, que era mucho más breve. El postítulo en el Joaquín B. González era una carrera, sigue siéndolo mientras podamos pelearla, de 2 años de formación.
disfrutamos de alguna manera conversar con Sandra recién el aspecto histórico de los aspectos históricos y antropológicos de la sexualidad, que no se resuelven en un tallercito ni en una conversación de media hora con un docente. Los docentes tienen que formarse científicamente para poder ayudar en el tránsito, poner en discusión su propia sexualidad para poder volcarla en el aula. Literal. Y defender la ESI implica defender su transversalidad en la currícula. Totalmente. Que no es solo del docente de biología o de la docente de ciencias naturales. No, porque es reducir la integralidad. Tal cual, es transversal y cada docente tiene que defenderla en el aula y obviamente en su práctica. Totalmente. Si pueden, anótense al postítulo, está todavía vigente, es algo que hay que defender. Vamos a ir tomando este tema desde los distintos encuentros y desde los distintos espacios. Pero seguramente lo haremos también en el museo porque programamos para el mes de octubre, el mes del Día de la Madre. Vamos, y justo es coincidente con la fecha en la que se sancionó la ley, tanto de ciudad el 4 de octubre. Como de nación. O sea que octubre lo vamos a dedicar a una muestra sobre maternidad. Y vamos a incorporar la ESI como una de las actividades. Así que están invitados también. Aquí estaremos y les invitamos a todos quienes quieran participar. Acá vamos a estar en el Museo de la Mujer. Esto está ubicado en... Pasaje Dr. R. Rivarola, 147. Es un pasaje de una cuadra muy bonito que merece ser conocido. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que acérquense, vengan, hay distintas obras en exposición todo el tiempo y está abierto para todos y todas y es gratuito, esto es importantísimo. Sí, claro, sí, claro. Bueno, gracias Graciela por tu tiempo, no, por recibirnos y por ser anfitrionas de este encuentro. Las veces que quieran.